La amenaza invisible. La amenaza invisible en la inmensidad del espacio. La humanidad siempre había sabido que no estaban solos, pero no tenían idea de cuán vastos podían ser los peligros del universo. El Imperio Galáctico, un despiadado conglomerado de especies alienígenas, había dominado sistemas estelares enteros durante milenios. Habían conquistado, esclavizado y erradicado incontables civilizaciones. Y ahora su mirada se había vuelto hacia la Tierra. Todo comenzó con una simple llamada de socorro. El capitán Ilar Avance, oficial al mando de la nave United Earth. El Resolute recibió una transmisión de una especie desconocida. El mensaje estaba confuso, desesperado y lleno de miedo. Era una súplica de ayuda. Un grito de los rincones oscuros de la galaxia que la humanidad apenas había comenzado a explorar. Sin dudarlo, el Ara ordenó a su tripulación que cambiara el rumbo y respondiera al llamado. Cuando el Resolute llegó a la C, encontraron una pequeña nave maltratada al borde de la destrucción. Los ocupantes de la nave, una especie conocida como los Tarianos, eran un pueblo pacífico con tecnología avanzada pero sin ejército del que hablar. Eran científicos, exploradores y eruditos, al igual que la humanidad había sido antes del surgimiento de la Federación Terrestre Unida, los Tarianos. Habían estado huyendo de una nave de guerra del Imperio Galáctico. Su único crimen fue su negativa a entregar su tarea. El Capitán Mundial Vance y su tripulación trabajaron rápidamente para reparar la nave tariana, ofreciendo ayuda y protección. Sabían que al hacerlo, se arriesgaban a provocar la ira del Imperio Galáctico. Pero la humanidad siempre había sido una especie que valoraba la vida y la justicia por encima. De todo, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo sus vidas inocentes se extinguían mientras el resuelto escoltaba a los tarianos a un lugar seguro. El capitán Vance sabía que este acto de compasión no pasaría desapercibido. El Imperio Galáctico seguramente buscaría venganza, y la humanidad se vería empujada a un conflicto diferente a cualquier otro que hubieran enfrentado antes. Pero ella también sabía que la humanidad tenía un espíritu indomable, uno, que los había visto a través de incontables pruebas en la Tierra. La noticia del encuentro se difundió rápidamente. La Federación Terrestre Unida convocó una sesión de emergencia y se tomó la decisión de prepararse para la guerra. La humanidad no se inclinaría ante la tiranía, se mantendrían y lucharían, mostrarían a la galaxia que no debían ser subestimados. La ira del Imperio se preparó para la inevitable represalia. La respuesta del Imperio Galáctico fue rápida y brutal. La flota del almirante Foss, un líder condecorado y temido dentro del Imperio, recibió el mando del asalto. Sus órdenes fueron claras: AR, radicar a los humanos, no dejar sobrevivientes. El mensaje fue simple: no. La especie desafía al Imperio y vive para contarlo. La flota de F. Rose, compuesta por docenas de naves de guerra, puso rumbo al sistema Saul. Confiaban en su superioridad, sabiendo que el poder militar del Imperio era sin igual en las estrellas. Los humanos, con su tecnología limitada y su pequeña flota, no serían más que un obstáculo menor. Una nota a pie de página en los anales de las conquistas del Imperio, pero lo que el Imperio no anticipó fue el ingenio de su nueva humanidad. Siempre se había adaptado rápidamente para innovar frente a la adversidad. Los científicos militares de la Federación Terrestre Unida trabajaron incansablemente en la ingeniería inversa de la tecnología tariana que el capitán Vance había traído de regreso. La integraron con la suya propia, creando nuevas armas y defensas que podían hacer frente al arsenal del Imperio. Cuando la flota del Imperio Galáctico entró en el sistema Saul, se encontró no con una resistencia asustada y desorganizada, sino con una fuerza de defensa bien coordinada y fuertemente armada. La Tierra había movilizado todas las naves disponibles, desde enormes acorazados hasta Agile Fighters, todas las listas para proteger su mundo natal. El choque inicial fue feroz, y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Las naves del Imperio, aunque poderosas, fueron diseñadas para subyugación, no para una guerra prolongada contra un enemigo decidido y tecnológicamente avanzado. Los humanos, impulsados por la necesidad de proteger su especie y su hogar,
lucharon con una tenacidad que el Imperio nunca antes había encontrado. El almirante de flota Foss, que observaba la batalla desarrollándose desde el puente de su nave insignia, comenzó a darse cuenta de que esta no iba a ser la victoria fácil que había esperado. Los humanos eran más formidables que cualquier otra especie a la que el Imperio se había enfrentado en siglos. Sus tácticas eran poco convencionales, sus estrategias impredecibles y eran implacables. A medida que la batalla avanzaba, se hizo evidente que el Imperio había subestimado la resolución de la humanidad. Los humanos no solo luchaban por la supervivencia, luchaban por su libertad, por su derecho a existir en una galaxia que había sido dominada por la tiranía del Imperio durante demasiado tiempo. Un punto de inflexión a medida que los días se convertían en semanas. La batalla por el sistema Saul se convirtió en una agotadora guerra de desgaste. El Imperio Galáctico, que alguna vez estuvo tan confiado en su victoria, se encontró empañado en un conflicto que estaba agotando sus recursos y poniendo a prueba su resolución. Mientras tanto, los humanos continuaron innovando usando todos los trucos y tácticas que pudieron. Idear para mantener la línea, uno de los puntos de inflexión clave en la guerra, llegó con el desarrollo de un nuevo tipo de tecnología furtiva que utilizaba los avances tarianos como base. Los ingenieros humanos crearon un dispositivo de camuflaje que podía hacer que sus naves fueran virtualmente invisibles para los sensores del Imperio. La primera prueba de esta tecnología se llevó a cabo en el UE Spectre, un destructor de última generación. El Spectre fue enviado en una misión a lo profundo del territorio enemigo. Su objetivo era reunir inteligencia y, si era posible, atacar el corazón de las líneas de suministro del Imperio. La misión fue un éxito. Más allá de las expectativas de todos, el Spectre logró infiltrarse en las defensas del Imperio, destruir un depósito de suministros clave y regresar a la Tierra sin ser detectado. Esta victoria fue un golpe significativo para el esfuerzo bélico del Imperio. El almirante de flota Foss, ahora plenamente consciente de la amenaza que representaba la humanidad, ordenó a sus fuerzas que redoblaran sus esfuerzos, pero el daño ya estaba hecho. Las líneas de suministro del Imperio estaban desorganizadas y sus fuerzas estaban dispersas por toda la galaxia. En la Tierra, el éxito de la misión del Espectro se desarrolló como un punto de inflexión en la guerra. La humanidad había demostrado que no solo eran capaces de defender su hogar, sino de llevar la lucha hasta el final. La Federación Terrestre Unida comenzó a planear una serie de contraofensivas dirigidas a expulsar al Imperio del sistema Saul y, finalmente, liberar el mundo natal de los tarianos. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que comenzó el conflicto, la humanidad tenía esperanza. Habían demostrado a la galaxia que no debían subestimarlos, que eran una fuerza a tener en cuenta y que continuarían luchando sin importar el costo. La desesperación del Imperio, a medida que la guerra se prolongaba, el Imperio Galáctico se encontró en una situación cada vez más desesperada. Su flota, que alguna vez fue el orgullo de la galaxia, ahora estaba siendo desmantelada sistemáticamente por los humanos. Los recursos del Imperio estaban. La flota estaba menguando y su control sobre sus territorios se estaba debilitando. El almirante Foss, que se enfrentaba a la posibilidad de una derrota por primera vez en su larga carrera, comenzó a tomar medidas cada vez más drásticas. Ordenó la construcción de una enorme superación, un dispositivo capaz de destruir planetas completos. Esta arma, conocida como el rompeestrellas, estaba destinada a ser el máximo disuasivo, una demostración de fuerza que rompería la voluntad de lucha de los humanos. Pero la construcción del rompeestrellas no estuvo exenta de desafíos. El proyecto requería grandes cantidades de recursos y las líneas de suministro del Imperio ya estaban al límite. Los humanos, ahora conscientes de la desesperación del Imperio, lanzaron una serie de ataques al depósito de suministros clave, paralizando aún más la capacidad del Imperio para completar el arma. A pesar de estos reveses, Foss siguió adelante. Sabía que si se podía completar el rompeestrellas, cambiaría el rumbo de la guerra. Los humanos, sin importar cuán ingeniosos o decididos fueran, no podían esperar resistir contra una batalla tan abrumadora. Poder. Pero la Federación de la Tierra Unida no estaba dispuesta a permitir que el Imperio completea su superarma. Informes de inteligencia incuestionables habían revelado la ubicación de la
El sitio de construcción de Starbreakers en las profundidades del territorio del Imperio se ideó un plan atrevido para lanzar un ataque en el sitio y destruir el arma antes de que pudiera completarse. El capitán Hilar Avance, que había sido fundamental en las primeras etapas de la guerra, fue elegido para liderar la misión. El UAS Resolute, junto con una flota de naves camufladas, se infiltraría en las defensas del Imperio y daría un golpe demoledor al Starbreaker. La misión estaba plagada de peligros. Las defensas del Imperio eran formidables y el sitio de construcción estaba fuertemente protegido, pero lo que estaba en juego era demasiado alto para el fracaso. El destino de la humanidad, y tal vez de toda la galaxia, pendía de un hilo: la batalla final. La misión para destruir el Starbreaker fue un éxito, pero tuvo un gran costo. El UAS Resolute resultó gravemente dañado y muchas de las naves que lo habían acompañado se perdieron, pero la estrella Breer ya no existía, y con su destrucción, la marea de la guerra había cambiado decisivamente en el favor de la humanidad. El almirante de flota Toros, enfurecido por la pérdida de su superarma, ordenó un asalto a gran escala en la Tierra. Sabía que esta era su última oportunidad de aplastar a los humanos antes de que pudieran reagruparse y lanzar una contraofensiva. El destino del Imperio dependía de esta batalla final. La Federación Unida de la Tierra, consciente del inminente ataque, movilizó todas las naves y soldados disponibles. Sabían que este sería el momento decisivo de la guerra, la caída del Imperio, la batalla que determinaría el futuro de la humanidad. Cuando la flota del Imperio se acercaba a la Tierra, se encontraron con un muro de poder de fuego. Los humanos habían fortificado sus defensas, desplegando nuevas armas y tácticas que habían desarrollado a lo largo de la guerra. La batalla que siguió fue una de las más intensas y brutales en la historia galáctica. Las naves chocaron en el frío vacío del espacio, sus armas iluminando la oscuridad con explosiones y rayos de energía. Las fuerzas del Imperio, aunque poderosas, no eran rival para la determinación y el ingenio de los humanos. El almirante de flota Foss, que observaba la batalla desde el puente de su nave insignia, comenzó a darse cuenta de que su imperio se estaba desmoronando ante sus ojos. A pesar de las abrumadoras probabilidades, los humanos lucharon con todo lo que tenían. Sabían que este era su momento, su oportunidad de asegurar su lugar en la galaxia, y no iban a dejar que se desvaneciera. Los imperios cayeron. La batalla final por la Tierra se prolongó durante horas, sin que ninguno de los bandos estuviera dispuesto a ceder ni un centímetro. Pero cuando el polvo comenzó a asentarse, se hizo evidente que el Imperio Galáctico había sido derrotado. El almirante de flota, al darse cuenta de que todo estaba perdido, ordenó una retirada. Su antiguamente poderosa flota, ahora destrozada y rota, se alejó cojeando del sistema solar, dejando a los humanos victoriosos. La noticia de la derrota del Imperio se extendió rápidamente por toda la galaxia. Las especies que habían vivido con miedo al Imperio durante siglos comenzaron a surgir. Inspirados por el ejemplo de la humanidad, el Imperio Galáctico, una vez, la fuerza más poderosa de la galaxia, estaba ahora en decadencia en la Tierra. La victoria fue celebrada como un punto de inflexión en la historia humana. Por primera vez, la humanidad se había enfrentado a una amenaza existencial y emergió victoriosa, la Federación Terrestre Unida. Una vez una alianza de naciones incipiente, había demostrado ser una fragua a tener en cuenta. Pero el costo de la victoria había sido alto. Millones de vidas se habían perdido y gran parte de la infraestructura de la Tierra había sido destruida. La galaxia era ahora un lugar mucho más peligroso, con el vacío de poder dejado por la caída del Imperio, que condujo a nuevos conflictos y desafíos. A pesar de esto, la humanidad se mantuvo optimista sobre el futuro. Le habían mostrado a la galaxia que no debían subestimarse, que eran capaces de grandes cosas, y estaban decididos a continuar explorando las estrellas para empujar los límites de lo que era posible. Un nuevo amanecer después de la guerra, la humanidad se encontró en una encrucijada. El Imperio Galáctico estaba en ruinas, y la galaxia estaba en crisis. Pero con este caos llegó la oportunidad.
la Federación Terrestre Unida, ahora una potencia respetada en la galaxia, comenzó a forjar nuevas alianzas con otras especies. La capitana Ilar Avance fue aclamada como una heroína por su papel en la guerra, fue ascendida a almirante y se le asignó la tarea de liderar los esfuerzos de la Federación para traer la paz a la galaxia. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría nuevos desafíos y nuevos enemigos, pero también sabía que la humanidad había demostrado una y otra vez que la Federación comenzó a reconstruirse. Se enfocaron en la exploración y el avance científico. Enviaron expediciones a los confines más lejanos de la galaxia en busca de nueva vida y nuevas civilizaciones. Estaban decididos a aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor para todas las especies. La galaxia, una vez dominada por la tiranía del Imperio Galáctico, ahora era un lugar de esperanza y posibilidad, y la humanidad, con su espíritu indomable y su determinación inquebrantable, estaba liderando el camino. La guerra había demostrado a la galaxia que los humanos no debían ser subestimados. Eran una especie capaz de un gran coraje, de un gran sacrificio y de gran logro, y mientras miraban a las estrellas, sabían que su viaje apenas comenzaba.